La Diócesis de La Vega y la Vicaría de Pastoral presentan Sí, buenas bendiciones para ustedes, amigos, hermanos, hermanas, todos aquellos que están de verdad haciendo este curso de formación sobre los fundamentos de la fe cristiana. En esta semana con el tema de la persona de Jesús, palabra encarnada, con el Padre Giovanni Pujols de la parroquia San Lorenzo de Cutupú. Agradecemos de verdad la sintonía de cada uno de ustedes. Agradezco de verdad en Tenares a Mecho y Joselito, que siempre están ahí en sintonía. Agradezco también a todos los miembros del grupo Morada de Jesús en Bonao, que no se ha perdido ni una formación. Agradezco a Masilis, que ahí en su Dolores, en su cama, ahí con José, con don José, pues sigue esta formación. Y así a todos los grupos de la pastoral, a todos los movimientos apostólicos, Emmaús, que siempre ha estado pues en sintonía con nosotros. Los cursillistas no se han perdido una formación. Así que continuamos con este tema de esta noche, que es sobre la muerte de Jesús. ¿Qué significó la muerte de Jesús de su tiempo? ¿Por qué tuvo que morir Jesús? ¿Para qué? Y sobre todo recuerden que esta es un curso encarnado. ¿Qué significa la muerte de Jesús para nosotros hoy? Precisamente en este tiempo que estamos viviendo. Así que vamos a ponernos de verdad en disposición para escuchar a nuestro querido Padre Giovanni Pujols, siempre agradeciéndole a La Voz de María, el canal que conduce a Cristo, a Radio Santa María, la emisora de la Gran Familia, agradecer a Microvisión, Canal 10, la mejor cara de los veganos, y también a Yunavisión, lo nuestro de Bonao. Así que gracias a ustedes, muchas personas pues en la diócesis, en el país y fuera del país, pues sigue esta formación. Bienvenidos. Saludos amigos y amigas, un placer de nuevo estar con ustedes desde sus hogares, que nos ven por la televisión, que nos escuchan por la radio. Un placer muy especial poder llegar hasta sus hogares. El Padre Giovanni Pujols de la parroquia San Lorenzo Mártir de Cutupú, el cual pues ya estamos nosotros ahora reflexionando estos días sobre esa palabra, la palabra encarnada, la persona de Jesús, palabra encarnada, ¿no? En medio de nuestro mundo, de nuestra sociedad, ¿no? De esta humanidad. Un placer de verdad poder llegar hasta sus hogares, saludarles y desearles los mayores ánimos en este tiempo que tenemos como sociedad, como población, como nación, ¿no? Bueno, ya estamos en este jueves y en este jueves vamos a compartir con ustedes el tema de la crucifixión de Jesús, muerte de Jesús. Ayer estuvimos nosotros mirando esos discípulos en el seguimiento del Señor, ¿no? Una parte tan fundamental como era para ese seguimiento desde Cristo, ¿no? Hombres, también algunas mujeres que le seguían, ¿no? Que se identificaban con su persona, con sus acciones, con sus palabras. En esta oportunidad pues vamos a mirar, vamos a profundizar sobre la muerte de Jesús en esa clave de manera pues teológica, ¿no? Cristológica, desde lo que cada uno pues también de nosotros vive a nivel pues humano, a nivel personal, a nivel comunitario, porque siempre ayuda como a aterrizar un poquito, ¿no? Toda esta temática que nosotros pues estamos trabajando, una teología también encarnada, una cristología encarnada, compartir sobre esa vida, esa obra de Jesús desde los diferentes contextos.
Aprovecho también para saludar a tanta gente linda, tanta gente buena que siempre pues, nos desea mucho ánimo, mucha oración, de manera muy especial en nuestras comunidades, de la parroquia San Lorenzo Mártir, también de otros lugares del país, de Santo Domingo, de San Cristóbal, de donde soy nativo, así que muchas gracias pues, por seguirnos. Creo que es importante en este primer bloque que nosotros pues, tratemos, ¿no? Desde esa dimensión de la muerte de Jesús, la razón del por qué mataron a Jesús, ¿no? Por qué crucificaron al Cristo, al Hijo de Dios, ¿no? Y hay algunos versículos que nos propone a nosotros el evangelista San Juan, que quisiera como irlo leyendo así a nivel de rasgos, ¿no? A nivel cortito. Por ejemplo, uno de ellos es ese de Juan 3, 16, de que tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna, ¿no? Sino que tenga vida eterna. Y también, pues, ese otro versículo muy hermoso que también nos presenta Juan 3:13, de Jesús habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Y nadie tiene amor más grande que aquel que da su vida por sus amigos. Entonces yo creo que es importante que nos vayamos en esta temática relacionando con esos versículos a nivel de la Biblia, porque estamos entrando en esta dimensión de lo que es la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, de Jesús. Como punto de partida, yo creo que, y a nivel de introductorio, es importante que también hoy vivimos ciertas situaciones de crucifixión, desde esa tónica de la humanidad como tal, ¿no? Y yo creo que una de esas situaciones que podemos vivir, que podemos encontrarnos a nivel de muerte de Cristo y de crucifixión, es la situación que estamos viviendo en estos momentos con el COVID-19, ¿no? El COVID-19. La primera noticia de ese COVID, de esa situación que nos llega desde Wuhan, ¿no? China, y a nosotros no nos sorprende, no sabíamos, no estábamos dando ni siquiera cuenta de que esto estaba pasando, y de repente pues vemos que desde China pues están tomando muchísimas decisiones y van tomando muchísimas medidas, y nosotros ni nos imaginábamos que eso podía llegar hasta nuestro país, hasta nuestra tierra, a los demás países en escala mundial. La pandemia llega a nuestro país y nos consterna, nos conmociona, nos llama y nos renueva, ¿no? Nos remueve por completo, de arriba abajo. Entonces, mucha gente pues entra en ese miedo, en ese temor, en esos escalofríos, esa desesperanza, ¿no? Todos nosotros entramos en esa inseguridad sin saber qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, viene la pregunta de mucha gente también que se nos fue acercando a nosotros como esos caminantes, esos seguidores de Cristo. ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estás en estos momentos del COVID-19? ¿Dónde estás en estos momentos en los cuales tantas personas pues están muriendo? ¿Por qué un virus precisamente en este contexto de la humanidad, sobre todo y de manera muy especial en nuestra República Dominicana, ¿no? Sentimos que por supuesto no tenemos muchas respuestas a estas preguntas, y cualquier respuesta frente a esta realidad de sufrimiento a nosotros nos parecería como una burla, ¿no? Nos parecería pues una sorpresa. No podemos nosotros aceptar esa solución como así fácil y errada de que sea de manera directa como ese castigo de Dios, que mucha gente decía, es un castigo de Dios esto que está pasando, es un castigo de Dios. No lo es. Y podemos pues nosotros como mirar este tiempo de pandemia, este tiempo del COVID-19, como este momento de sufrimiento, este momento de dolor, este momento de fragilidad, para nosotros profundizar desde esa vida pues espiritual, también desde la persona de Jesús a nivel pues cristológico, y nos hacemos la pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Jesús en estos momentos? ¿Dónde está? Está en ese enfermo del hospital, está en esa persona que está sufriendo, que está pasando esta calamidad,
que está en este momento de hambre, de sed, el cual tal vez no es atendido en algún hospital o en alguna clínica, o que está en su casa recluido plenamente sin que sea atendido, ¿no? Ahí está Cristo, obrando, acompañando, por supuesto, a su pueblo. Cristo sigue crucificado en el mundo y también pues, podemos tener muestra de esto ante esta situación. Cristo sigue crucificado hoy en tantas realidades a nivel de nuestra humanidad. Los terremotos, por ejemplo, ¿no? Que acaban con la vida de tanta gente y mucha gente se pregunta y se pone a cuestionar, ¿no? A nivel de la dimensión desde Dios, qué fue lo que pasó, que eso es un castigo, no es un castigo, ¿no? Entonces, es una interrogante que el ser creyente muchas veces pues, se hace. Pero ¿dónde está Cristo? Bueno, lo que nos dice Mateo 25, versículo 31 y siguiente, en el hambre, donde tengo hambre, donde había sed, donde estuve enfermo, desnudo, en la cárcel o forastero. Ahí precisamente pues está Cristo. Yo creo que la crucifixión de Jesús a nosotros nos pone en esa tónica, en esa parte importante a nivel personal, de entrar y decir gracias Señor por tenerme tanto amor, por amarme como me amas, por entregarte como te has entregado. Y es en ese sentido que yo quiero que en estos momentos nosotros podamos ver pues un video muy hermoso de Teresa de Jesús que se titula No me mueve mi Dios, ¿no? Porque es un video que esta mística, por supuesto, de la iglesia, a nosotros nos dice mucho con ese soneto, que es atribuido a ella, por supuesto, y que vamos nosotros entrando como en esa parte de ir mirando esa pasión del Señor, esa muerte de Cristo. En este tiempo en el cual nosotros nos hacemos muchas preguntas, como les decía anteriormente, en el cual nosotros miramos la situación que vemos con tanto dolor, con tanto sufrimiento, y bueno, y decimos, Señor, ¿dónde estás? Entonces, vamos a ver este video y en breve, entonces, regresamos. Hasta la próxima. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte, clavado en una cruz, escarnecido. Muéveme al ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme al fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, y lo mismo que te quiero, te quisiera.
Continuamos nosotros pues en este curso sobre la persona de Jesús como Jesús, palabra encarnada. Jesús, palabra de vida, palabra de verdad. Jesús, vida y camino en nuestras vidas. Estamos en estos momentos, pues en este jueves, nosotros reflexionando sobre esa muerte y crucifixión de Cristo. Y hablábamos en esta parte introductoria de este curso, de este día jueves, ¿no? De situaciones que nosotros vivimos en la humanidad, que son situaciones de dolor, situaciones de crucifixión, en las cuales pues nosotros todos estamos llamados pues a releer también pues esta historia y a ir descubriendo dónde está Cristo en medio de tantas situaciones de fragilidad y de dolor en la humanidad. Poníamos por ejemplo el caso del COVID-19, que es lo que tenemos en estos momentos en la humanidad, ¿no? Como también una realidad en la cual pues Cristo está ahí padeciendo, crucificado, en medio de esa situación. Ahora entramos pues a esta parte importante de la muerte de Jesús, en la razón de por qué pues mataron a Jesús, ¿no? Y entonces yo creo que algo importante es nosotros mirar esa parte de Jesús como perseguido, Jesús que es perseguido. Desde que Jesús empieza su misión, su vida, y desde sus hechos, sus palabras y sus acciones, empiezan a generar molestia, ruido a las autoridades tanto políticas, religiosas del momento. Empieza a llamarle la atención a las autoridades, pues esta persona, Jesús, en medio de su situación, de su contexto, ¿no? Entonces hay una manera, están buscando continuamente pues una manera de poder ver cómo eliminar a Jesús. Entonces toda la vida de Jesús estuvo marcada, por supuesto, con grandes conflictos, ¿no? Grandes conflictos, tanto con esos poderes como con otros, que lo persiguieron, lo enjuiciaron y luego finalmente pues lo mataron. Ustedes saben que generalmente cuando se dice la verdad, ¿no? La verdad muchas veces cuesta, la verdad duele. Y Jesús, si algo le caracterizaba, era ese hombre, ese hijo de Dios que siempre, ¿no? Que siempre decía la verdad, que siempre dijo la verdad. Jesús también es perseguido porque defiende a los pobres como esa población tan marginada, los pobres también como ese lugar teológico ante aquel que sufre, ante aquel que está pasando necesidad, situaciones de calamidad muy serias, ¿no? Y ahí, por ejemplo, tenemos, como les decía en la parte introductoria, la bienaventuranza que también nos muestra mucho esto. Jesús denuncia las injusticias, ¿no? La denuncia hace que la población entera, también en sentido general, en su ambiente, en su contexto, mire esas realidades de idolatría que va teniendo, esas realidades de idolatría que hacen una mala imagen de ese rostro al cual Dios nos muestra con su misericordia, con su amor, un Dios de reconciliación. Entonces revela ese rostro de Dios, un Dios que es Padre, un Dios que es misericordia, el Dios misericordioso, ¿no? Pues Jesús, esto se inaugura, como yo les decía pues, antes de ayer, cuando estábamos nosotros profundizando sobre lo del reino de Dios. O sea, con Jesús se va inaugurando esa parte tan importante como es la misericordia en medio de la sociedad, del mundo. Jesús también sabía muy bien que esa palabra y que esos hechos iban a causar gran impacto, ¿no? Gran impacto. Y esto nosotros lo vemos, por ejemplo, con las autoridades religiosas del momento, también con los grupos religiosos y políticos de entonces, ¿no? Que, bueno, Jesús les cuestiona bastante cómo está ellos acompañando a la población, al que sufre, al marginado. Entonces, por eso provoca mucha ira, genera mucha ira en otros poderosos, en lo poderoso, ¿no? Genera mucha molestia, mucha ira. ¿Cómo es posible que este hombre pues empiece a desestabilizar una inestabilidad, genere una inestabilidad tan grande
en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en lo que nosotros hemos tenido por años, que cuestiona tantas cosas, ¿no? Eso molesta, ¿no? Molesta y hace que los grandes, poderosos, pues, se remueven, ¿no? Un poco. Entonces, sabía que si seguía anunciando esa buena noticia, tendría también problemas con Herodes, ¿no? Como también tuvo Juan el Bautista. Entonces, si algo caracterizaba a ese Cristo, era esa capacidad, esa valentía que él tenía, que él sentía, y esa confirmación ante la misión que le encomendaba el Padre, ¿no? La misión que le encomendaba el Padre. Y por eso siempre vemos a Jesús como ese hombre y al mismo tiempo Dios, palabra encarnada, actuando en tantas situaciones concretas. Y por eso, pues como que transformaba desde la verdad y desde la justicia, proclamando, instaurando ese reino de Dios, regalando amor, regalando ese amor, esa misericordia y esa reconciliación. A mucha gente esto le molestaba de manera muy especial a estos grandes poderes. Y esto lo podemos ver de una manera muy especial si nosotros buscamos en la Biblia, Marcos 6, del 14 al 29, podemos notar también como esta tensión que se va dando entre realidad, contexto, Jesús. A pesar de todo lo que había, de un ambiente muy cargado, muy tenso, muy duro, muy difícil, Jesús nunca suavizó el mensaje, nunca lo suavizó. Y por eso también era un hombre de mucha radicalidad de vida, muy radical. Los valores que mostraba, la fuerza que desprendía desde su interior, se mostraba en su actuación. Y yo creo que es clave que nosotros profundicemos siempre desde la oración, desde la vida que nosotros hacemos y damos en la iglesia, en los diferentes grupos apostólicos, en las diferentes comunidades, ver ese rostro de Jesús siempre así decidido, un hombre con una experiencia del Padre, obediente a ese mismo Padre de amor y de misericordia, que por supuesto envía a su Hijo, ¿no? Se despoja de su Hijo, nos lo entrega, nos lo da. Entonces, Jesús se mantiene fiel a esa obra de amor, se mantiene fiel a esa palabra de ese Padre. Y esta persecución de Jesús, ¿no? Nos va mostrando también varias cosas que son importantes. Primero, es algo secuencial, es algo constante. Esa persecución es progresiva. Es una persecución que, si leemos el Evangelio, nos damos cuenta que son muy fuertes, ¿no? Muchas veces que sacaban a Jesús de la sinagoga, o que le querían lanzar piedra, o que lo empujaban. Y muchos nos imaginamos también a muchos de esos seguidores atravesar por mucho de esto que también vivía Jesús, ¿no? Lo cual muestra toda esta misión hasta el final, esta entrega de esa obra del Padre, esa fidelidad de esa obra de ese Padre de amor hasta el final de los tiempos, ¿no? Lo cual muestra que todo esto no fue un error como plenamente fortuito que se da por darse, ¿no? Sino que fue como esa consecuencia de la misión. Hay una consecuencia de la misión. Entonces, por eso cuando nosotros, repito, cuando cuestionamos ciertas situaciones a nivel estructurales que no están muy bien, la sociedad, este mundo de pecado, lleno de fragilidad y de dolor, hace, que quiera marginar, que se quiera opacar esa verdad. Entonces, los evangelios nombran varios tipos de responsables de esa persecución, ¿no? De responsables. Primero estaban esos escribas, que los fariseos, que los saduceos, los seguidores de Herodes, ¿no? Los herodianos. Todos esos grupos tenían muchísimo poder económico, social, político y religioso en el momento. Hoy como tal, todavía nosotros vivimos lamentablemente ese tipo de situaciones, ¿no? Que hay muchos poderes que están ahí, que quieren mantener el control de la vida hasta de la gente de una forma muy especial y clave. Nuestro país, la República Dominicana,
situaciones que uno se le erizan los pelos, ¿no? Se sorprende ante tanta persecución por decir la verdad, por proclamar la justicia, por denunciar esa injusticia. Tal y como Jesús, bueno, el seguidor de Jesús, el siervo fiel que sigue esos pasos del Maestro, pues pasará también por ese tipo de persecuciones, de comentarios, de situaciones. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque se ponía, claro, en peligro su poder, el poder de estos grupos, el poder de estos notables, ¿no? Se ponía en peligro ese poder y ese privilegio. Luego, el pueblo no aparece, claro, entre los responsables de esa persecución, ¿no? Pero el pueblo también, porque no entiende bien su mensaje, pero eso no significa que el pueblo condene a Jesús, ¿no? Entonces el pueblo quizá no entiende su mensaje, pero no significa que ese pueblo de Dios, esos seguidores de Él, condenen a Jesús. La causa, bueno, esa causa constantemente, así siempre no, la denuncia a esas situaciones de opresión, de no anunciar, por supuesto, quedarse callado, siempre diciendo la verdad. Y Jesús, bueno, asume esa persecución con una propia conciencia, ¿no? Es consciente, con plena conciencia de que está pasando esto y tengo que decir la verdad y tengo que denunciar eso que se está viviendo. De manera que todo esto es lo que va a ir gestándose para esa crucifixión de Cristo. Vamos nosotros entonces a una pausa y en breve retornamos con esta temática de la muerte de Jesús, persecución a Jesús. Amigos y amigas, entonces continuamos nosotros pues profundizando en esta temática de Jesús, la persona de Jesús como palabra encarnada, de manera muy especial en el tema de hoy jueves, que es esa muerte de Jesús. Estábamos mirando esas persecuciones, ¿no? Como esa parte importante, esas líneas claves de esa persecución de Cristo, del Señor, de Jesús, ¿no? Entonces Jesús, por supuesto, condenado a muerte. Cuando vemos esa condena de Jesús, podemos mirar también que para la sociedad de su tiempo, la blasfemia era causada, era como un delito, era un delito religioso, y por eso nosotros lo vemos en Juan 19:7, de que nosotros tenemos una ley, decían, y según esa ley debe morir porque se hizo pasar por hijo de Dios, ¿no? Debe morir porque se hizo pasar hijo de Dios. Entonces, como en esa parte importante de esa condena, la blasfemia, ¿no? Porque debe morir porque se hizo pasar, porque dice que es hijo de Dios. Luego hay una subversión como un delito también político, y es lo que nosotros vemos en el evangelista Lucas, capítulo 23, versículo 2, de que hemos comprobado que este hombre es un agitador, ¿no? Es un agitador. No quiere que se pague los impuestos al César y se hace pasar por rey enviado por Dios, ¿no? Entonces la subversión, como también un delito pues, religioso, como causa de esa condena. Entonces también tenemos que el pueblo lo aclamaba como rey, el pueblo lo quería como rey, pero sin embargo las autoridades veían en él una amenaza, ¿no? Porque ponía en peligro su poder y su privilegio, ¿no? Entonces, por un lado, el pueblo lo aclamaba
¿no? Que Jesús, que el rey nuestro, que el rey de los judíos, pero las autoridades del momento veían en él, por supuesto, esa amenaza, ¿no? ¿Por qué matan a Jesús? Bueno, porque el imperio romano y esas autoridades judías comprendieron que un hombre como él era una amenaza contra un sistema de dominación muy fuerte, muy prevaleciente allí, y era, bueno, esa amenaza ante ese sistema que estaba instaurado, ese sistema de explotación y dominación. Entonces, por ello comprenden, ¿no?, que el anuncio del reino de Dios no es compatible con el reinado del César y su imperio como tal. Entonces, son tensiones políticas, religiosas, bastante fuertes que dan razones bien grandes para acabar con el Cristo, con Jesús. Entonces, la muerte de Jesús no fue como un mero error de Pilato. Entonces, no, eso fue un error de Pilato, sino que fue la consecuencia de esa misión, de ir instalando esa buena noticia en la humanidad, esa liberación para los pobres. Y por eso sabía que tanta gente que causaba tantas situaciones de dolor en la sociedad no le quería, ¿no? No le quería. Entonces, esa blasfemia, que como les decía anteriormente, en Israel era algo muy grave, ¿no? Muy grave. Entonces, no era solamente que él decía hijo de Dios, sino también que denunció tantos abusos que cometían el poder de entonces, el poder del momento, ¿no?, muy prevaleciente. Teniendo esa parte a nivel religioso, político, como el ambiente tan fuerte, tan doloroso, de opresión, de explotación, de agitación, de dominación por parte del imperio, pues ahí está esa condena de Jesús en la cruz, esa crucifixión de Cristo en la cruz. La cruz como símbolo de salvación, ¿no?, como símbolo de salvación, un sacrificio que es grato a Dios. Por eso Jesús no ofrece su sangre como lo ofrecía el Antiguo Testamento, ¿no?, la sangre de los novillos, sino que ofrece su propia sangre y su propio cuerpo para la salvación de la humanidad, ¿no? Entonces, en esa primera parte de la cruz, como ese signo de sacrificio, como ese signo de salvación. Pero también la nueva alianza, ¿no?, la muerte de Jesús, y restablece con él esta nueva alianza de Dios con su pueblo, ¿no?, un Dios con su pueblo, que es sellada por su propia sangre. Esto nosotros lo podemos leer, Hebreos 9, del 15 al 18, lo podemos ver acá, ¿no?, del 15 al 18, Hebreos 9, ¿no?, nos dice: estos son los símbolos del tiempo presente, los dones y sacrificios que allí se ofrecen a Dios no pueden llevar a la perfección a quienes los ofrecen. Se trata solamente de comidas y bebidas y ciertas ceremonias de purificación que son disposiciones humanas válidas hasta el momento en que Dios cambie las cosas. En cambio, y aquí es el centro del asunto en cuanto a Jesús como la nueva alianza sellada con Dios, ¿no?, Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes futuros. Él, a través de una morada mejor y más perfecta, no hecha a mano, es decir, no de este mundo creado, llevando no sangre de cabras y becerros, sino su propia sangre, entró de una vez para siempre en el santuario y logró el rescate definitivo, ¿no? Y podemos seguir leyendo. De manera que ahí pues nosotros vemos esa nueva alianza sellada, ese pacto de Cristo. La muerte de ese siervo sufriente, ¿no?, y eso también lo podemos encontrar nosotros en Isaías 53, la muerte del siervo inocente que en la cruz carga
con esos pecados de la humanidad, a nivel de la cruz. Un rescate con esa muerte en la cruz. Jesús paga el rescate de la humanidad que estaba esclavizada al pecador, que esto también lo podemos nosotros constatar en 1 de Pedro 1, del 18 al 19. Y a nivel ya más específico, esa cruz es signo de esa manifestación de amor, de ese amor de Dios, ¿no? De ese amor de Dios. Ya la vida renace, ¿no? La vida renace, Jesús vence la muerte con su resurrección, que ya luego lo vamos a ver mañana cuando tratemos el tema de la resurrección de Cristo. La muerte de Jesús en la cruz es la máxima expresión de ese amor de Dios por cada uno de nosotros, por ti, por mí. Por eso es lo que nos dice a nosotros Juan 3:16, que tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Entonces el crucificado es el que vence y salva, es el que vence y salva desde la cruz, desde la cruz. Dios está en la cruz, pero está totalmente identificado con ese Hijo que se entregó, con ese Hijo que instauró esa buena noticia a la humanidad. El Dios crucificado, ¿no? Que se solidariza con las víctimas, con tanta gente que sufre en medio del dolor de manera muy especial, aquellos que pasaban tantas calamidades en ese tiempo de nuestro Señor Jesús. Entonces, si decimos que Dios es amor, la mayor prueba de amor es ofrecer la vida por nuestra vida. Y no hay liberación sin cruz, ¿no? Nos dice la primera de Juan 4:16. Pero muchas veces nosotros podemos caer en la tentación, en la debilidad de pensar que, bueno, entonces Dios lo que quiere es sufrimiento y muerte, ¿no? No, todo lo contrario. Dios es un Dios de vida, Dios es un Dios de amor, pero tenemos que, por supuesto, pasar por esa Pascua, por esa cruz, por esa crucifixión, antes de nosotros querer llegar a esa resurrección. Jesús elige ese camino de solidaridad con los que sufren, ¿no? De solidaridad. Se solidariza con ese que está en situación de marginación, de fragilidad y de dolor. Entonces, Cristo crucificado se solidariza conmigo, contigo, con cada uno de nosotros en medio de estas situaciones fuertes de sufrimiento y de dolor, como es el contexto, por ejemplo, que tenemos ahora todos nosotros como sociedad. Y por eso el extremo de esa solidaridad es que Cristo doloroso y quebrantado se entrega por mí, se da por mí, se regala por mí. Y creo que es bonita esa parte, ¿no? De un Cristo que su mayor alegría y felicidad es darse por todos, darse con todo el corazón y con todo lo que es, por mi fragilidad, por mi pecado, por esa situación que muchas veces a nosotros no nos deja caminar del todo, ¿no? Se nos reconcilia con ese Dios que nos invita cada vez más a encontrarnos los unos y los otros. Un Dios que es Trinidad, un Dios Padre, un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo, solidario con todo el género humano, con todos nosotros, ¿no? Un Cristo que se hace hombre por mí, ¿no? Que se encarna por mí en medio de este mundo y que envía, como lo veíamos ayer, que envía a sus amigos, a discípulos, a siervos, a tanta gente, ¿no? Para que continúen esta misión de amor. Y por eso Cristo en su pasión es la mayor imagen, ¿no? La mayor imagen de estas realidades de injusticia que se viven hoy, ¿no? Y es un Cristo que hoy todavía nosotros continuamos crucificándolo ante tantas imágenes, tantas cosas que hoy están pasando. Entonces, la práctica de la contemplación a ese Cristo en la cruz, hay que integrar esa contemplación del tú místico individual que vivían mucho pues los santos, ¿no? La dimensión mística, como por ejemplo San Francisco de Asís en el Calvario,
y esta dimensión de su estigmatización, en Teresa de Jesús, en Getsemaní, Juan de la Cruz en su propia vida, ¿no? ¿Qué quieres como premio? Padecer. Y por otro lado también la dimensión política y social, como por ejemplo Francisco Javier en las misiones por diferentes lugares, Tomás Moro y su resistencia política, ¿no? San Vicente de Paúl con esa atención a los pobres que se gastaba por ellos, ¿no? En Juan de Dios con los enfermos. También tenemos a Mormon en esa teología de ese Dios crucificado. Gustavo Gutiérrez cuando habla pues también de ese hablar de Dios desde el dolor del inocente y bueno, y muchos otros también que nos van mostrando todo esto. Entonces Jesús con su vida se dio por completo en rescate por todos. Va a esa cruz, ¿no? Se entrega por ti, se entrega por mí, se da por amor, pero también hay una situación, pues, como les decía, político, social, religiosa del momento, que hace que llegue pues, esta situación en su vida y que sea pues, crucificado. Y bueno, en los minutos ya que nos faltan, yo quisiera pues en estos momentos que nosotros veamos una canción también cortita al final, que es la canción del diario de María, de Martín Valverde. Tiene también algunas imágenes que nos muestran pues, ese Jesús que también fue hijo, que supo acompañar pues, a su madre. Entonces nos vemos mañana, si el Señor lo permite, seguir pues encontrándonos nosotros reflexionando sobre esta temática de Jesús, palabra encarnada. Hoy hemos visto esa muerte de Jesús, esa crucifixión. Mañana nos encontramos con la resurrección de Cristo, también con Jesús, que sigue llamando a otros para continuar su misión. Nos vemos en la próxima, si Dios lo permite, María Santísima, pues seguimos conectados a través de los canales y también de la radio. Muchísimas gracias. Tanto llanto, parece mentira que te hayan clavado, que seas el pequeño al que he acunado y que se dormía tan pronto en mis brazos, el que se reía al mirar el cielo y cuando rezaba se ponía serio. Sobre este madero pequeño que entre los doctores hablaba en el templo, que cuando pregunté respondió con calma que de los asuntos de Dios se encargaba. Ese mismo niño, el que está en la cruz, el Rey de los hombres, se llama Jesús.
Jesús. Bueno, cuántas enseñanzas en el día de hoy hemos tenido. Esa muerte de Jesús, ¿para qué fue? ¿Por qué? ¿Quién lo causó? Pero también en las preguntas para nosotros hoy. ¿Quién está causando la muerte? ¿Cómo podemos de verdad pues vivir este tiempo como tiempo de verdad, asumirlo como lo asumió Jesús? Yo creo que tiene ahora muchos temas, los grupos ahí para discutir, ustedes en familia también. ¿Qué significa la muerte para ustedes? ¿Cuáles son los signos de muerte que pueden darse en un matrimonio, en la familia, en los grupos? ¿Cómo podemos nosotros superar la muerte para que podamos dar el paso con Jesús? Y a propósito de esto, recuerden que estas formaciones que estamos llevando a cabo no es simplemente para tenerlo en un cuaderno, es para que usted crezca en la fe, en su compromiso como iglesia, en su compromiso como casado, en su compromiso profesional, en su compromiso como ciudadano. Por eso, la Vicaría de Pastoral tiene el honor de presentarle a ustedes este librito que se llama simplemente Una cita con el Maestro. Es para que en pequeños grupos, no más de 10, pues vayan al Santísimo a orar, a meditar, a ver cuáles son los obstáculos, cómo encontrarnos con Jesús, cómo iniciar una nueva vida desde Él, cómo podemos de verdad hacer que toda nuestra cotidianidad tenga un sabor a Cristo. Y por eso, a un precio módico, 50 pesitos, usted puede adquirirlo y trabajarlo en su casa. El autor es un servidor, está hecho precisamente para los grupos, para que en este año que se llama el año de la formación, el año del encuentro personal y comunitario con Cristo, usted pueda tener un encuentro. Es muy fácil, simplemente esto no es para discutirlo, esto es para ir al Santísimo, y en el Santísimo con 4, 5, 10 personas hacer ese encuentro personal con Jesús. ¿Dónde pueden adquirirlo? En la librería de la parroquia Catedral, en la Vicaría de Pastoral, simplemente a través de su sacerdote puede pedirlo y así ustedes pueden también seguir trabajando. Agradezco a la diócesis de Higüey, la Altagracia, que va a tener toda una jornada de formación con el tema del libro de formación de nuestra diócesis, Jesús, Palabra Encarnada, y también otras diócesis, pues lo tienen a su mano, a su disposición, para que podamos hacer este peregrinar formativo del encuentro. Así que, de nuevo, una cita con el Maestro. Así que les esperamos en la próxima entrega de esta jornada formativa. Bendiciones para ustedes y para su familia. La Diócesis de La Vega y la Vicaría de Pastoral presentó